Bueno, el 15 es un pequeño ejercicio que está en la página 143. Dice, el 30 de septiembre del 2016, Montreal emitió una letra de cambio de un préstamo que hizo a un cliente a 2 años plazo. Pagadero al vencimiento por 500,000. Entonces, va a pagar 500,000 en el futuro. La empresa acuerda vender al cliente mercadería a precios reducidos a cambio del préstamo durante los 3 años. Esto pareciera como que por el descuento de este documento va a obtener mercadería más barata, pero la norma nos pide separar qué son ingresos por intereses y qué parte son ventas, ¿verdad? No se puede mezclar. Aunque el documento no tenga intereses, ¿verdad? Aunque se diga que no tiene intereses, sí se le van a calcular intereses, ¿verdad? La tasa que se le va a poner a este documento son una tasa incremental, que es la tasa que para ese tipo de documentos existe en el mercado, ¿verdad? Para transacciones similares, ¿cuál es la tasa de interés que aplicaría para ese documento? El plazo es de 2 años. Y como no paga intereses, entonces tenemos que calcular un valor actual, ¿verdad? No va a pagar intereses, aunque sí lo genera. La tasa de incremental es del 10, el número de periodos es 2, no hay pago, ¿verdad? El pago es 0 y el valor final es 500. Entonces, ese es mi valor actual. Si yo calculo ese valor actual y le calculo el interés del 10% cada año, el documento se aumenta por esos intereses. El documento se va a aumentar por esos intereses. Y porque no se pagan. Entonces, al final, tiene que quedar en los 500,000. Entonces, la empresa sí es cierto que está recibiendo 500,000 por un documento por pagar de 500,000. Pero hay que registrar que en realidad ese documento tiene un descuento porque traído a valor presente vale 413,000. Y que ese descuento se va a ir aplicando a las ventas, porque la empresa no cobra intereses, pero le va haciendo un descuento a las ventas. Entonces va a haber un ingreso diferido por ventas, quiere decir un ingreso que todavía no voy a reconocer hasta que la venta se efectúe. Y cuando la venta se efectúa, pues entonces voy a registrar apropiadamente el ingreso por ventas al precio que debería ser y el gasto del documento según los intereses de esa tasa incremental, ¿verdad? Aunque diga que no los tiene. Entonces volvemos a la naturaleza, ¿verdad? Aquí sería fondo por encima de forma, porque la forma parece que el documento no tiene intereses, parece que las ventas se les va a hacer un descuento, pero en realidad hay un interés implícito en ese documento y las ventas, esa diferencial en el precio, también hay que tomárselo en cuenta. Cuando va a registrar el primer año de intereses, ¿verdad? Si lo registra el 30 del 9 del 2017, registra el gasto de interés y el ingreso diferido de ventas. Supongan que, bueno, aquí dice, el cliente acuerda comprar mercadería a razón del 30% durante el año, ¿verdad? Del primer año, el 40% del segundo y el tercero el resto. Entonces, como compró el 40%, el 30% el primer año, ese es el primer año, le voy a amortizar a ese descuento, ¿verdad? Ese descuento, se le hizo las ventas, un 30%. Registra el segundo año de intereses. Y ese segundo año de estas, ¿verdad? Le vende al cliente mercadería, le hace un precio especial, pero nosotros vamos a considerar que ese precio que le hizo hay que aumentarlo con el 40% de ese ingreso diferido. Entonces vamos a registrar las ventas por el precio que son. Y el tercer año, bueno, paga de una vez el documento. El segundo año, perdón, no solo se acumulan los intereses, sino que ya el documento deja de existir, aunque en las ventas, si ya se reconoció un 30 y un 40, sería un 70, falta reconocer de esto un 30%. La falta de reconocer del ingreso que se aplazó hasta que se efectuaran las ventas,
falta reconocer todavía el 30%. Entonces vean que aquí, aunque pareciera que se recibe en efectivo 500,000 por un documento que es de 500,000 y que no va a generar intereses, nosotros le calculamos esos intereses. Aquí está. Como no va a pagar los intereses, sino que en lugar de pagar los intereses, la empresa lo que va a hacer es descontarle de las facturas de venta a ese cliente. Aquí lo volvemos a su realidad, ¿verdad? Lo que vamos a decir es, no, es que este descuento en realidad se va a convertir en ventas en el futuro. Y para eso se va a ir amortizando según se le venda a ese cliente, ¿verdad? El cliente nos prestó 500,000, la empresa acuerda hacerle un descuento en sus ventas, pero nosotros lo que hacemos es decir, no, es que en realidad esos son intereses, ¿verdad? Esos son intereses sobre ese dinero que le prestó. Y el descuento en las ventas no aplica, ¿verdad? Aquí lo vamos a ir reconociendo.